3, 2, 1. Muy buenas a todos que nos estéis escuchando. ¿Qué tal, Noé, Javi? ¿Qué tal? Bien, Están bien muy por bien por aquí. aquí. Oye, Hace ¿Vosotros? mucho que nos da la sensación de que ha pasado mucho tiempo desde que estamos grabando solos. Ya, es que nuestro calendario es complicado, amigo. Es muy complicado. Y precisamente hoy vamos a hablar pues, sobre la comunicación o una parte de ella, ¿no? Concretamente sobre la libertad de expresión y la censura. Son dos temas que hemos tocado bastante en algunos episodios recientemente del Rincón de Aquiles. De hecho, con Juan Soto Ibars le dedicamos un episodio completo. En los últimos episodios, pues con Javier Recuenco, Ramón Hogueras, Ignasi Voltó, también ha salido el tema a la palestra y nos apetecía pues comentar todas estas cosas nosotros tres. Javi, Noé, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto o qué es para vosotros la libertad de expresión? ¿Qué podemos entender como ser libres a la hora de expresarnos? Venga, el Javi, que te concepto. mola. El concepto es fácil, ¿no? O sea, libertad de expresión es poder decir lo que te venga en ganas sin preocuparte de lo que opine la otra parte. O sea, es mi visión, creo que no tiene mucho más allá, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, no? Sin preocuparte o sin repercusiones. Sin preocuparte porque va contigo, ¿no? Es una diferencia entre lo que tú ves o la otra parte ve. Si tú no tienes mucho más que ver, salvo lo que tú consideres bajo tu ética personal que puede llegar a molestar al resto, ya está, tú no te preocupas. Es que no tienes en cuenta a la otra persona. Ujú. No sé cómo lo ves tú, Nami. Yo es que creo que hay una diferencia entre lo que la sociedad o cada individuo puede pensar que cae bajo la etiqueta libertad de expresión y en qué consiste a título individual el ejercicio de esa libertad de expresión. Porque tú lo has comentado, depende de si le va a molestar, si no le va a molestar, dependerá de ciertos criterios internos que tenga una persona para discriminar si cuenta o no cuenta lo que quiero contar. Por no hablar de que para contar lo que tenemos dentro de la cabeza y en el corazón hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Están todos estos conceptos tipo responsabilidad afectiva, no sé qué y tal, a la hora de comunicar, que son bastante interesantes y que a la hora de ejercer la libertad de expresión también me parecen relevantes en cuanto a cómo lo viva cada uno. Pero creo que son cosas distintas o matices distintos o dimensiones distintas, Mm. eso versus bueno, el ejercicio del derecho de libertad de expresión que Ujú. debería contener, cuáles deberían ser sus límites. Claro, pero si la pregunta es ¿qué es la libertad de expresión? Nos tendríamos que ir a la libertad de expresión plena, ¿no? Al 100%. Y ahí nos vamos quitando todos esos matices anteriores que pueden ir quedando en menos libertad de expresión o porcentaje de una libertad de expresión. Cuando nos Vale, vamos a lo que pero, es el tope, es el todo. pero lo que es desde el concepto del derecho o lo que es desde el concepto individual de cada uno. Porque yo hay muchas cosas que podría decir amparada en el derecho a libertad de expresión que no digo, porque no me parecen moralmente adecuadas. No sé si me explico. Sí, pero porque quizá no estás teniéndola toda. Estás buscando esa libertad de expresión, pero hay algo previo que te está frenando. ¿Me explico? Claro, no te fastidia decir a alguien que es imbécil versus decirle no estoy de acuerdo con lo que has hecho, hay un margen y le puedes decir Claro, imbécil. Otra cosa es que le digas imbécil en público y eso repercuta en su reputación y no sé qué y estés entrando en un posible delito de, ¿sabes? por Pero supuesto. hay maneras y maneras de decir las cosas. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Vamos a seguir elaborando un poquito estas ideas. ¿Os parece que en el momento actual, ya hablo desde la perspectiva de España, vivimos en un país que podemos sacar pecho como un país que tiene libertad de expresión o pensáis que hay censura? Luego hablaremos también de los tipos de censura que hay, ¿no? Esta censura vertical o censura horizontal. Y empiezo yo si queréis. Yo creo que hay miedo. Hay miedo tanto por nosotros a decir exactamente lo que pensamos, partiendo de la premisa de lo que comentabas nueve ahora, decirlo con educación, obviamente, si no, no es libertad de expresión, si no es que eres un auténtico imbécil, que eso es diferente, mucha gente lo confunde. Y luego también miedo a nuevas ideas, a escuchar ideas que, pues bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, pero nos da miedo a escuchar perspectivas diferentes que están totalmente desalineadas a cómo entendemos el mundo, ¿no? Y creo que aquí todo esto yo lo enlazo con que pensamos que una, que alguien diga algo representa exactamente la verdad y la realidad, cuando la libertad de expresión no tiene por qué representar la realidad y la verdad.
son ideas, la mayoría de ellas están sesgadas, entonces no deberíamos de tener miedo, creo, a una, pues eso, a la libertad de expresión, partiendo de la premisa de que seguramente no sea verdad ni sea la realidad objetiva que buscamos. No sé cómo lo veis vosotros, Noé. Mm, que recoja el testigo Javi, porque yo te iba a cambiar de nuevo el tercio y las dimensiones del marco, entonces que profundice él y luego si queréis volvemos. O sea, la pregunta Em, no sé por dónde iba a tirar Noé, tampoco me quiero poner demasiado técnico, pero sí que creo que los tiros van por el punto del marco, ¿no? De qué entendemos por la libertad de expresión y ese punto en el que todavía nos habíamos quedado un poco ahí pillados antes. Pienso que cada vez hay menos libertad de expresión, entonces si la pregunta es de manera general en el mundo, entonces eso ya puede responder a la pregunta. Si libertad de expresión es un todo, es esa posibilidad de la que hablábamos antes, de poder decir lo que quieras sin verte sometido a presiones ajenas, pues no solamente es que no, sino que cada vez menos. ¿Que alguna vez la hayamos tenido? Hombre, tampoco creo que se pueda aspirar a un ideal o que nunca vayamos a conseguir el máximo de algo. Tampoco creo que sería lo correcto. Pero lo que sí está claro es que ahora mismo estamos más distanciados de ella de lo que deberíamos. Noemí, No, recoloca tú ese marco. que nos estás mirando con No, ojos de guepardo. no, porque es que no puedo evitar, quiero decir, no puedo evitar dejar de ver las cosas desde la perspectiva quizá más del derecho, de la filosofía del derecho, ¿vale? Ujú. Entonces, en esos límites que exploramos muchas veces en conversación aquí, tienen que ver más con nuestra forma de vivir y nuestra forma de interpretar el ejercicio de nuestra libertad en nuestros entornos, ¿vale? Pues un poco por lo que se comentaba en su momento con la postcensura, la autocensura y todo eso, que ha salido recurrentemente aquí. Pero la pregunta original era, ¿crees que en España, no en Occidente, en la cultura actual y tal, en España ahora mismo hay... Que aún así ya es un marco muy Sí, sí, general, como sí, decía Javi, pero bueno, por sí, sí, concretizar un poco. pero hay libertad de expresión? En España lleva funcionando la ley Mordaza, que aumenta radicalmente la discrecionalidad del poder sancionador de, bueno, policía, etcétera, etcétera, por la vía administrativa unos cuantos años. De hecho, era súper importante en su momento derogarla y no han tenido tiempo en el gobierno en la última legislatura. Y eso se ha interpretado en su momento ampliamente contra la libertad de expresión. ¿Es libertad de expresión lo que pasó con Valtònyc en las condenas que hubo ahí? ¿Es libertad de Con Pablo expresión? Hasél. Ujú. ¿Sabes? Y Entonces, con todos los que callan por no acabar como Pablo Hasél y como Valtònyc y como muchos otros que claro, igual no porque han eso son salido las tanto en los medios, pero consecuencias. que también están siendo Claro, pero eso represaliados. es el poder disuasorio del monopolio de la violencia del Estado, ¿no? Ujú. Realmente. Claro. Es Entonces, unidireccional. claro, una de las razones por las que todo el mundo, o casi todo el mundo, paga regularmente esos impuestos, no es porque no le apetece acabar en la cárcel, no porque cree que está cumpliendo con un deber moral que además desde las instituciones se ejerce, ¿no? con un control bien fiscalizado y nunca mejor dicho, y bien ordenadito y bien transparente. Entonces, creo que hay un clima muy particular se ha exacerbado también en el mundo de Internet, en el mundo de la cultura de la cancelación, etcétera, etcétera, pero no me parece menos importante para poder tener una dimensión completa del estado de la libertad de expresión hablar de esas legislaciones y también del marco del relato público que se da también desde las instituciones, ¿sabes? Y me da igual que sean públicas que privadas, me da igual un lobby que una asociación, o sea, quiero decir, me parece muy interesante porque acaban dando forma al discurso y como hemos visto en amplias ocasiones, ese discurso y ese relato condiciona nuestra forma de estar en el mundo y de interpretar la realidad. Y entonces, de alguna manera, siembra posibilidades y elimina otras de la ecuación. Entonces, creo que a la hora de entender si somos libres o no somos libres, aparte de que el concepto de libertad es ampliamente complejo y se puede interpretar de muchas maneras, y vamos, es un concepto tocho, ¿no? Dentro del mundo de la filosofía.
sobre la libertad de expresión, a lo mejor sería interesante ver cuáles son sus límites ahora y cómo cada individuo los vive. Estoy muy de acuerdo en que el hecho de estar expuestos en público, por ejemplo, que, jolín, si es que hace 2 días estaban pidiendo el despido, no la dimisión, ojo, sino el despido, es decir, de una directiva de Orange, creo que era, porque no sé qué sitio había estado diciendo no sé qué barbaridades, que podrían ser cualesquiera, ¿sabes? Porque la verdad es que no presté mucha más atención. Claro, como por lo que yo entiendo se asociaban más al discurso de la derecha, evidentemente los autodenominados izquierdistas eran los que pedían su despido. Que no deja de resultarme interesante de cara a entender que en este sentido nos parece muy bien que cualquier persona pierda su trabajo y su sustento, porque es imperdonable que no se le censure en su vida privada y que, bueno, pues la vida privada y la pública en realidad son la misma. Y eso me parece muy harto. Que escucha, que no ocurre solo en ese lado, que Sí, ocurre sí, sí, no, perfectamente. totalmente. Me parece súper interesante. ¿Y qué os parece si ahora atacamos este tema desde el punto de las ideas, ¿no? Que al final la libertad de expresión bebe de pues, las ideas que podemos o no podemos decir. Buñuel decía que las ideas no delinquen, que es una frase que me gusta bastante, pero como siempre, pues simplifica demasiado una realidad compleja. Os voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Uno súper polarizado, habría que censurar a Hitler, ¿no? Y si lo hubieran censurado en su momento, pues, ¿qué hubiera pasado, no? O qué no hubiese pasado, qué nos hubiésemos ahorrado. Y por poner un ejemplo un poquito más concreto y más actual, pues bueno, ahora están siendo la campaña electoral para las próximas elecciones de España y desde diferentes espectros, ¿no?, políticos, pues vemos como nos dicen que diversas ideas no tendrán ni siquiera que estar o presentarse en los debates, ¿no? O sea, que realmente esas ideas no hay ni siquiera que exponerlas. ¿Qué pensáis de esto? Javi, ¿estás de acuerdo con Buñuel, con que las ideas no delinquen y que quizás el debate es a posteriori? ¿O hay algunas ideas que realmente pueden causar tanto daño a la sociedad que sí que habría que tener un marco jurídico donde se controlen? Que bueno, a ver cómo controlamos los pensamientos de las personas, ¿no? Que esa es otra también. Esto es como cuando vas a cortar un chuletón muy grande, ¿no? Primero, antes de coger el cuchillo pequeño que corta mucho, es mejor coger el hacha y entrar por lo más genérico, ¿no? Por lo más amplio. Entonces creo que se debería plantear la siguiente pregunta. ¿Debería tener límites la libertad de expresión? Y a partir de ahí elaboramos el resto. ¿Qué pensáis vosotros? Depende, te diría yo que depende. Si nos metemos en lo que viene después, que para mí es el espíritu crítico, el pensamiento crítico, no tendría por qué tener límites con una sociedad, una población que tiene pues, bastante desarrollado un pensamiento crítico y que a mí, si me viene alguien como Adolf Hitler, pues voy a tener quizás unas habilidades un poquito más desarrolladas para pues, juzgar si lo que me está diciendo tiene sentido o no. Claro, el pensamiento crítico se da de cruces muchas veces con los sesgos cognitivos, que ya hemos hablado también muchas veces de ellos, y que a veces, pues bueno, desde fuera podemos ver cómo alguien está totalmente sesgado por una idea o por una narrativa, pero a veces nos cuesta verlo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues, como dice Naval Ravikant, ¿no? No te sé decir ni sí ni no, ni creo que haya una respuesta clara. En mi caso te diría, me gustaría pensar que sí, o sea, que no debería haber límites, poner límites a las ideas, pero creo que el ser humano es conflicto per se, y como hay conflicto, pues sí que puede que haya que definir una especie de marco donde podamos de una manera catalogar qué ideas sí que pueden tener consecuencias, como hemos visto a lo largo de la humanidad, para la sociedad. Ideas. Bueno, ve tú, Noemí. Ideas que acaban cometiéndose obviamente en actos, que eso sería un poquito lo que viene después de las ideas, ¿no? Las ideas per se, obviamente, estoy Claro, totalmente de acuerdo con Buñuel de que no delinquen y yo no exacto. pondría ningún tipo de cerco a las ideas, eso desde luego. Sí, quizá iría más por pretensiones o amenazas o Por ejemplo. Vamos a jugar a un juego. a ver. Instar a alguien a que cometa algún tipo de daño contra sí mismo cae de la libertad de expresión. Podría, ¿no? Cuando quien insta tiene una clara relación de poder dominante
y la persona que está al otro lado que recibe ese mensaje está claramente subordinada hasta el punto en el que podría hacer cualquier cosa, cae de la libertad de expresión. Creo que esa es la línea que separa la idea de la pretensión, ¿no? Del acto de voluntad, de querer que la otra persona cometa algo o buscar que una masa llegue a hacer Pero algo. Por ir rescatando ideas anteriores, mira, te pongo un ejemplo como la más de para Adolfo. añadir a esa cesta que me ha gustado, Noé. Yo en mi familia, pues lamentablemente tengo un caso de una persona con TCA, con un problema alimenticio, y hay muchas cuentas por Instagram y por Twitter que lo que hacen es promulgar esas ideas, ¿no? Y además, pues el algoritmo hace que personas que tienen problemas, pues lo primero que vean en su feed de Instagram sean estas cuentas. Aquí nos encontramos ya con, con un muro importante, ¿no? Por un lado, estas cuentas se pueden defender, ¿no? En la libertad de expresión, de que, bueno, pues ellos son libres, ¿no? Para exponer sus ideas, pero claro, eh, aquí hablamos ya de que esas ideas sí que acaban perjudicando a una parte de la sociedad, y aquí es donde pues lanzaba yo un poco la idea de que quizás sí que haya que crear un marco, porque bueno, en un mundo idílico, pues donde todo el mundo tiene un pensamiento crítico, de donde, pero sabemos que eso no es posible, ¿no? Entonces, me ha gustado tu punto, Noé, y creo que en esos casos, pues sí que no sé muy bien qué habría que hacer, no soy un experto en el tema, pero desde luego que no podemos dejar que las ideas, pues, este tipo de ideas, pues, anden a sus anchas, pienso. Tengo interés en que Noemí siga con ese proceso mayéutico, a ver a dónde nos quiere llevar. No, estaba comentando David lo de Instagram en concreto y claro, tío, es como mi sitio porque yo me dedico al mundo digital y al marketing profesionalmente, ¿no? Y creo que podemos alcanzar hasta un nuevo rizo de ese rizo, que es que es un mundo peor aquel en el que ciertas ideas en plataformas del tipo Meta, Twitter, etcétera, etcétera, que prácticamente hay gente que defiende que hacer un servicio público, ¿vale? Por ejemplo, cuando hay una catástrofe, hay un porcentaje amplísimo de la población que no va a los canales oficiales en todo Occidente, sino que va a Twitter a enterarse de la novedad, ¿vale? De lo que pasa en una riada, de lo que pasa en las autoridades, son canales también de comunicación. Es un mundo peor aquel en el que las eh, entidades privadas de estas características, que son empresas, no permiten por sus valores que este tipo de mensaje llegue ahí fuera o no permiten los pezones femeninos en Instagram, por ejemplo. Pues los masculinos no hay problema, pero con los femeninos sí lo tenemos. Son radicalmente distintos, claro. Y sobre todo sería un mundo mejor o peor si esa decisión de que ese contenido no debería estar ahí correspondiese a los estados o a organismos supranacionales, etc. O sea, me parece un debate ojico cuidado. Pero mira, Noé, te la pongo a huevo. En quién tolera o quién define lo que es tolerante hoy en día. Ese es el problema, ¿no? Porque quizás hablamos de problemas de TCA, ¿no? Y pues creo que cualquier persona con sentido común va a entender de que quizás esas ideas no hagan ningún bien a la sociedad, ¿no? Pero claro, 2023 y estamos viendo que ideas que hace 10 años no pasaba nada porque salieran en cualquier conversación, de repente, hostia, ya no se puede decir en público porque te acusan de X o de Y. Entonces ahí es donde está el problema. Con nuestros sesgos, con nuestros defectos, ¿cómo definimos lo que se tolera y lo que no se tolera? ¿Cómo definimos, cómo sacamos la ideología de esa ecuación? ¿Qué diría Es una Pictoline de pregunta todo que no esto, tengo no? respuesta. Voy a aprovechar una oportunidad de oro que hay en este episodio de darle voz a Popper de verdad en lugar de la viñeta famosísima de Pictoline que no hay por dónde coger, ¿vale? Entonces, no hace falta irse muy lejos, cuesta 2 clics en la página de Wikipedia y dice, en la sociedad abierta y sus enemigos, dice Popper, la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes, mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto,
poco prudente. Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas, si es necesario, por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que, por el contrario, comiencen por acusar a todo razonamiento. Así, pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que prestan oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos, y que les enseñan a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas, añado yo, o los scratches. Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Deberemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución, de la misma manera que en el caso de la incitación al secuestro o al tráfico de esclavos. Tenemos, por tanto, que reclamar en el nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia. La frontera de Popper es el daño físico. No solo Popper ha hablado de los límites de la tolerancia y de dónde establecerlas, o sea, poco después también, o sea, que es más o menos consenso en la mayoría de corrientes que han estudiado este tema dentro de la filosofía, que evidentemente hay que poner ciertos límites. El tema es cuáles son esos límites y de qué manera se establecen y se hacen valer. Vale, este es el punto del debate. Vamos a intentar cerrar ideas, porque hemos abierto muchísimas. Tu propuesta de antes, tu pregunta de antes. ¿Qué opinas tú? Si alguien quiere inducir a alguien, a otra persona, sobre la cual tiene autoridad o poder, a que se genere daño físico, ¿habría que eso debe ser abiertamente libertad de expresión o se tendría que castigar de alguna manera? No es daño físico, pero es lo previo al daño físico. ¿Dónde está la línea? Yo la tengo clara y luego la diré. Para mí, creo que no es un término absoluto. No es lo mismo que tú encuentres un mensaje de un hater en Twitter que me está tuiteando desde la taza del váter que dice, va, pégate un lo que sea, ¿sabes? Pero creo que cuando hay Ojo, que cierto luego tipo muchos de mensajes circunstancias... repetidos esos han tenido consecuencias Sí, de claro, es que ese suicidios. es el tema, ese es el tema. O sea, es la complejidad, porque a lo mejor no es un hater solo. El tema Claro. es cuando continuamente yo acabo disociado y ya, y a quién le pones cuál es el burro al que le pones la cola. Si, ¿sabes? Entonces, yo sí me inclino porque las plataformas tengan, por ejemplo, políticas más rígidas y mejores validadores humanos, porque luego, vamos, o sea, se habla de la censura de Twitter, por ejemplo, pues porque sí, porque muchas veces su algoritmo de predicción y de valoración de los comentarios falla estrepitosamente, o porque solo necesitas un número lo suficientemente acusado en un periodo corto de tiempo de denuncias como para suspender una cuenta. Y de ahí que haya movimientos, gente que se organiza en grupos de Telegram de cualquier signo y condición para suspender otras cuentas de Twitter que son líderes de opinión del equipo contrario. ¿Vale? Entonces, para mí, cualquier cosa que redunde en un daño físico no debería estar amparado por la ley. Vale. Respecto a esa misma pregunta, creo que el que tiene que dictaminar si eso es posible o no sería la justicia, evidentemente, no moralistas independientes. Ahora bien, si tenemos que dar nuestra opinión al respecto, la mía es que si esto se produce de una manera directa, personalizada y en la cual queda completamente claro, conociéndose ambas personas, lo que va a suceder, es decir, te voy a hacer esto, es un aviso de lo que va a ocurrir, eso ya es suficiente línea previa como para que se considere prácticamente ataque, porque es un aviso del ataque. Pero esto no se debe confundir con plataformas completamente impersonales en la cual la gente se esconde detrás de arrobas inventados y que cada una de esas personas tengan que evitar decir nada porque aquí sí que podemos tener problemas a la hora de dónde se pone el límite. Y como nunca va a llover al gusto de todos y nunca va a caer el límite donde nosotros queremos, siempre corremos el riesgo de que la censura acabe siendo más grande de lo que nos puede permitir la libertad de expresión. Por esto, en el primer caso sí y en el segundo no. Noemí. Y cuando publican tu dirección en los medios, En ese caso es que ya es estás en Twitter, personalizando. en foros, en grupos de Telegram, en tal, yo no te he hecho nada. Eso no está amparado por la libertad de expresión, ¿sabes? O sea, para mí, vamos, Está a mí más, sí. más personalizado que tu dirección, no sé, del número de DNI, ¿no? O sea, No, pero eso no redunda en un daño directo. Quiero decir que al final yo creo que atender a lo que se dice, a quién lo dice y en qué circunstancias se está diciendo y los efectos que puede tener eso que se dice es la clave para dirimir si
algo queda amparado bajo la libertad de expresión, ¿no? Igualmente lo que digo, o sea, llegamos a un punto en el que también estamos, en el que nuestra libertad de expresión pasa a jugar a ser jueces y tampoco creo que sea lo que nos corresponde. Lo que sí que deberíamos poner un poco el, el, el toque de atención en respecto a qué nos estamos enfocando. Estos son como los tableros de ajedrez, ¿no? Podemos estar en un tablero de ajedrez en el cual se juegue el juego de la responsabilidad, del tener cuidado uno mismo con lo que se diga al resto, pero mientras tanto jugar las normas de la libertad de expresión y no tener cuidado con cómo a la otra persona le afecte, sino con cómo tú te controlas a la hora de hablar y que si a la otra persona le molesta, pues que tampoco llegue a pasar nada porque la otra persona es lo suficientemente también responsable por sí misma para decir, bueno, tampoco ha sido para tanto, no lo voy a pasar a mayores. O, sin embargo, podemos estar en el tablero de ajedrez, que es el que estamos ahora, que es el de todo me molesta, yo me controlo para que no te moleste, aquí empiezan las censuras horizontales, aquí empezamos a autocensurarnos todos para que a nadie le moleste nada, aquí al final nadie habla y vivimos en un mundo en el cual el cortisol sube porque nadie sabe lo que puede, lo que no puede hacer, dónde están los límites y vivimos prácticamente atemorizados. Es bueno, pues una trampa de ratas de la cual creo que no es la solución, sino sería lo primero. Pero nadie pone el punto de atención aquí y nadie defiende la responsabilidad. Todo el mundo defiende no, no, que alguien me defienda, pero no me defiendo yo. O sea, siempre tenemos la mira equivocada, es mi punto de opinión. No es. Fíjate cómo eso nos devuelve a la construcción del relato, porque luego está también el intercambio de ideas y el hecho de que unas ideas triunfen y otras no triunfen. Es cierto que pues, en lo que planteaba un poquito David, eh, los seres humanos somos complejos y no, nos encantaría que todos fuésemos seres racionales, pero en realidad somos monos con coches, ¿vale? Entonces, lo de la racionalidad, regu. Y los discursos que se imponen, los relatos que se imponen y todas esas cosas corresponden más a otro tipo de variables o de factores que están entrando en juego cuando se debate. El hecho de que tú consideres a un candidato ganador o a otro perdedor en un debate no va a depender de su argumentación filosófica sobre el contenido del programa. Va a depender de tropecientas cosas y a lo mejor ese es un factor que rankea el 25 en la lista, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo volvemos a cómo elegimos nosotros también qué ideas triunfan y qué no? ¿Cómo elegimos y sancionamos y cómo es la expresión de los distintos colectivos y de los distintos individuos agrupados, si se quiere, por evitar la palabra colectivo, de que unas ideas sí que deben triunfar y deben seguir explorándose y otras, por el contrario, no tienen sentido? Porque decía David que ahora vivimos en un mundo en el que no se puede decir. Yo no estoy tan de acuerdo en que no se pueda decir como en que la mayoría de la gente no quiere pagar el precio de decirlas. Porque no me interesa que me toquen la moral o porque me van a dar por saco, Y que ¿sabes? la libertad de expresión es cara. O sea, hemos como dividido, ¿no?, en dos grandes ideas. Por un lado, creo que es bastante obvio, ¿no?, de que no hay que tolerar el terrorismo, no hay que tolerar los asesinos y no hay que tolerar a los violadores, ¿no? No todo es relativo, hay absolutos entre lo que está bien y lo que está mal. Creo que ahí estamos bastante de acuerdo. Pero luego está, bueno, la contraposición de la libertad de expresión, que es la censura, y al final, si queremos un mundo con libertad de expresión, pues es muy caro ese mundo, y más a día de hoy. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene acceso a redes sociales y todo el mundo tiene acceso a comentar gilipolleces. Y es lo que hablaba al principio, ¿no? Que yo pueda decir, que pueda poner un tweet en Twitter, no significa que esté hablando de una verdad, ni que esté hablando de una realidad. Simplemente tengo acceso como un mono en el coche. Y luego lo que se nos pide desde otros lados es racionalidad, pero después de filtrarla por mis sesgos, ¿no? Una vez que yo lo he filtrado por lo que creo que está bien o mal, ahora te pido racionalidad, no antes. Primero tienes que pasar el filtro de para lo que a mí es tolerante. Yo me gustaría acabar este episodio hablando un poquito de la contraposición, la censura, y ya concretizando más. ¿Cómo la vivís vosotros en vuestro día a día o cómo la sentís, ¿no? Empezando yo, pienso bueno, ahora mismo, comentábamos, ¿no?, estamos en periodo de elecciones y pues todos sabemos, creo que no voy a decir nada que a nadie sorprenda, que Vox, pues bueno, en bocas de muchos, es como Voldemort casi, ¿no? Es un partido que no debe ser nombrado. No sé si Ya YouTube nos va a penalizar por decir esa palabra. mucha gente, bueno, la gente que escuches el Rincón de Aquiles, no creo que lleguéis a esas conclusiones, pero a mí me ha pasado que simplemente por decir Vox, ya se me plantea como que yo voy a acabar votando a ese partido, ¿no? Que podría ser. Pero bueno, no creo que vote esas elecciones para empezar. Pero hay mucha gente que va a votar a Vox y que tiene miedo de decirlo.
hablo en su grupo cercano de amigos. No estoy hablando de compartirlo por Instagram o por Twitter, porque al final te estás exponiendo a un linchamiento público, te estás exponiendo también a que te juzguen. Tu grupo de cercano de amistades te van a cuestionar, te van a criticar, te van a llamar fascista, te van a llamar facha, y en última instancia incluso pues personas te dejarán de hablar. Y esto no nos pilla tan de lejos. En la guerra civil, que no han pasado ni 100 años, entre hermanos se mataban, literalmente, por ideas. Entonces, bueno, que no tenemos que olvidarnos, como se suele decir, de la historia, ¿no? Pongo el ejemplo de Vox. Al revés pasa también lo mismo, ¿no? Desde el otro espectro, pues la gente que vaya a votar, no voy a decir a Podemos, voy a decir a Bildu. Y esto Siempre hay peor, ¿eh? Siempre hubo hasta el que votó UPyD, ¿eh? Cuidado. Tiene bastantes más matices. Pero bueno, el punto es eso, ¿no? ¿Hasta qué punto esta censura vertical, horizontal, hasta qué punto nos autocensuramos por ese miedo al linchamiento? Y hablo ya no de un grupo de personas que ni siquiera conocemos, sino de un grupo cercano. De decir, oye, es que me siento a tomar un café con mi grupo de amigos de toda la vida y hay algunas cuestiones que no me atrevo ni siquiera a exteriorizar con esas personas. ¿Cómo veis este panorama? ¿Ha sido muy negativo o también percibís esto así vosotros en vuestro entorno? Es que la verdad siempre tiene dueño, ¿no? En cada momento de la historia y en cada sitio en el que se viva. Entonces, bueno, si cuanto más cercano seas a la verdad que preconice en cada momento, mejor te va a ir, mejor vas a poder expresarte y mayor libertad de expresión vas a tener. Y cuanto más alejado estés de esta verdad, pues peor. Y creo que no tiene mucho más que eso en realidad. El discurso de Vox ahora mismo se encuentra alejado de esta verdad. Hay otros muchos discursos alejados también y hay muchos otros discursos que están más cerca, pero es verdad que ahora mismo se pone, no sé, se pone de manifiesto. No sé, por abordar el tema un poco por encima. Noemí. Comentaba David que cómo nos afecta a nosotros esa censura, tío. Y yo no sé si es que me he hecho muy mayor o que ya no tengo paciencia para ciertas cosas o que han evolucionado mucho mis entornos en la última década. Pero yo no paso apenas tiempo en espacios ni en grupos de gente en los que sienta que hay algo que debo contar. No, apenas no paso tiempo rodeada de gente en los que sienta que hay algo que merece la pena decirse o ser dicho y no pueda decirlo. O sea, no concibo que eso forme parte de mi entorno. Eso en el entorno inmediato, físico, etcétera. Otra cosa es el mundo digital. Y en el mundo digital, cuando no tenemos que jugar solo con el histórico de amistad, sino con un histórico documental de cosas que se hayan podido decir, etcétera, etcétera, yo en general tampoco escuchaba hace poco a Escotado decir que a él le daba igual que le investigaran y atentaran contra su privacidad porque en realidad no era nadie importante, entonces no tenía nada que ocultar, ¿sabes? Que creo que eso es bastante tricky por su parte, pero bueno. Pues chico, y es que igual otro tanto de lo mismo, ha habido muchas cosas en las que yo me he posicionado públicamente en ciertos temas bastante de hardcore, que luego por cierto he cambiado de opinión radicalmente, ¿sabes? Y no he tenido la intención de autocensurarme. ¿Por qué? Porque en ese momento mi compromiso con lo que yo quería contar y que creía que debía ser contado y que tenía esa pulsión por contar era más grande, pero sabía que me exponía a que cualquiera, pues eso, que no conozca absolutamente nada, viniera a contarme sus vainas. Pero llevo tanto tiempo en internet que he conseguido hacer suficiente callo en internet y viviendo de mi marca personal, pues eso, que he hecho suficiente callo como para que me dé exactamente igual. Ahora, en mis perfiles profesionales, que son los que tienen presencia digital, eso no quiere decir que ahora mismo yo hable de las cosas de las que hablo, por no irnos muy lejos, de política, que sí que hablo en mi entorno privado. Pero no creo que eso sea una cuestión de censura, o al menos no nace desde la censura como nace desde el pragmatismo. Este no es un sitio en el que yo quiera tratar esto, Pero mira, por Noé, las razones que sea, y ya o sea, está. totalmente de acuerdo. A mí me pasa algo parecido, ¿no? En cuanto al entorno. Yo hace muchos años que dejé de hacer activismo político, pero me acuerdo hace años que daba muchísimo la turra. Ahora me recuerdo y digo, joder, qué pesado eras, tío. Y bueno, pues me dio en ese momento además se puso muy de moda, salieron muchos perfiles hablando del tema del movimiento feminista, ¿no? Y yo di mucho la turra criticando pues cosas que me parecían criticables, ¿no? Y obviamente siempre pues desde la educación y creo que intentando argumentar, ¿no? Puedes estar más o menos de acuerdo conmigo, pero intentaba argumentar.
Y mucha gente, me acuerdo, que me respondía a esas historias, a esos comentarios, diciendo, joder, qué valiente eres, tío. Y no decían nada raro, ni ponía a nadie de vuelta y media, pero al principio yo no lo entendía, ¿no? Decía, valiente, ¿por qué? Y luego es que se empezaron a repetir esas contestaciones, ¿no? Y dije, hostia, estamos en un mundo donde decir un hecho, aunque no tenga razón, ¿eh? Aunque ese hecho sea un hecho totalmente subjetivo, pero bueno, tú me lo rebates y debatimos y ya está. Te llaman valiente. Entonces, bueno, pues ahí creo que ya es un poco un síntoma de que cada vez estamos acotando más esa tolerancia de la que hablamos al principio, ¿no? No soy tolerante con los terroristas, pero sí que soy muy tolerante con el resto de ideas, aunque no compartan conmigo la forma de entender el mundo, ¿no? Porque Eso es entiendo de que verdad. cada uno tenemos una visión diferente del mundo y entiendo de que hay gente que será de izquierdas, hay gente que será de derechas y que ambos seguramente pues ven realidades diferentes, ¿no? Y que han sacado conclusiones diferentes. Claro, por Yo eso creo que al el poder principio... del Sí, público es claro. mayor ahora, pero no creo que sea ahora cada vez más podemos decir menos Pero, por cosas. ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, tú antes comentabas un caso de Orange, de una directiva que no lo he seguido, pero ahí llevan, pues no sé si 5 o 10 años ya, con casos de cancelación, ya no semanales, sino diarios. Se están echando a profesores de universidades, se están echando a catedráticos por simplemente exponer ideas que están totalmente en contra de la agenda social, la agenda política. ¿Sabes un Aquí cada uno ejemplo que se de ponga el eso? gorro de plata que más le guste, pero esos no hablo de ni uno ni de dos, o sea, ya no es la excepción, es la norma. Y poco a poco Europa estamos trayendo esa cultura, estamos viendo en los últimos años, ¿no? Ellos van Bueno, adelantados, como, lamentablemente. como que poco a poco. Poco a poco no, o sea, estamos ya metidos hasta el cuello. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto es que hay ciertas instituciones en las que los mejores talentos ya no quieren ir. Claro, Claro. eso es uno de los Entonces, síntomas esa es la otra vuelta del negativos. péndulo. Ujú. Pero por eso al principio comentábamos, hacíamos tantas preguntas y una de ellas era lo de, ¿pero son ideas lo que se tiene que cancelar o no? ¿O son realmente motivos por los que alguien pueda llegar a agredir a otra persona? Es que las ideas, a fin de cuentas, ¿qué son? No Son, delinquen, ¿no? En principio. claro, es decir, pensémoslo desde el lado de el que tiene la verdad colectiva y desde el lado que no la tiene. Al final, las dos personas están igualmente en desacuerdo entre sí, solamente que una de ellas puede decirlo en voz alta, dándole igual que le escucha el que está al lado en el metro, y la otra no. Esa es la única diferencia. Pero hay una persona que tiene la presión sobre sí misma y la otra no. Y tú lo piensas y dices, no, o sea, no son simplemente dos ideas diferentes, vamos a pararnos a debatirlo, vamos a pararnos a hablarlo. Habrá momentos en el que yo me encuentre en un sitio, habrá momentos en el que yo me encuentre en otro, o no, puede que yo sea una persona que siempre sea ortodoxa con la verdad actual o yo igual soy una persona completamente heterodoxa. Pero ¿qué me hace a mí no poder estar hablando de esto? No sé, no se me ocurre nada en concreto ahora mismo, pero sí que te puedo poner el ejemplo de Jordan Peterson en Canadá, que creo que podría ser uno de los catedráticos que habías dicho. Puedes encontrar la manera de salir ganando simplemente por defender algo que a todas luces es lógico, pero te quieren hacer ver que no. A fin de cuentas, la gente también, por mucho que te quieran vender que solamente hay una verdad, luego también hay una lógica que cuando tú sigues un principio de coherencia, la gente va a estar contigo. Si a Jordan Peterson le están obligando a que se comporte de una manera y él no lo ve lógico y coherente y le hacen un escrache y él le explica a todo el mundo por qué no es así, a poco que a día de hoy haya 4 cámaras, esa persona ya se está viendo beneficiada por otro lado. Sí, es verdad que en su trabajo igual lo despiden, pero mira, el hombre ha conseguido tener otra trayectoria y está siendo un adalid de la libertad de expresión a día de hoy. No, Entonces, todos ahí tienen esa suerte también. Al final, esto es un poco sesgo de supervivencia y por cada Jordan Peterson hay 1000 profesores que igual no encuentran trabajo en los próximos 5 años. sí, por Pero no supuesto, tienen la pero misma posibilidad a priori de empezar, que no de mantenerse, porque sí que es verdad que las censuras, por ejemplo, de los algoritmos de este tipo de plataformas tienen un tonito bastante marcado, por ejemplo, Penséis que que cualquier tema... respaldan los discursos mainstream. Yo lo que quiero traer a la mesa es sí, contrarrestar el discurso mainstream precisamente es más caro ahora realmente o es igual de caro que hablar de libertad sexual en España en los años en los que no se podía hablar de eso, ¿vale? Pero sin embargo, lo que sí que estamos es más expuestos a gente que puede ponernos la cara roja. O sea, quiero decir, ¿es una cuestión de la naturaleza humana o de la condición humana, perdón? ¿O es una cuestión intrínseca de estos tiempos? Es un buen Yo, momento para cerrar, ¿no? Hoy.
creo que la dictadura bueno, es otra palabra, no sé si se podía decir, bueno, ya está, ya estamos metidos hasta arriba. Creo que esto de ser youtuber se nos está viendo un poco Hemos grande. dicho Hitler, No, no. No anorexia, repitas, David, no repitas. Ahora lo que repetimos es que se suscriban, lo único, ya está, más no. No, pero ha cambiado simplemente de forma de proceder. Antes se podía venir de una persona o era una escala vertical, de ahí censura vertical, y ahora pues es horizontal. Ha cambiado de forma de ser y de proceder. El que ahora vivimos una censura de los medios, una dictadura de los medios de comunicación, creo que es un hecho. Y el que diga que no, no sé, podemos entrar en otro debate. Igual salgo yo perdiendo por estar exponiendo una cosa que tampoco se debe decir, pero es evidente, ¿no? Este es de nuevo lo que decía antes. Cuando alguien tiene la coherencia y la lógica, simplemente dame tiempo. Dame tiempo, que igual al principio me llueven palos, pero es que al final te vas a enfadar tú más que yo porque simplemente me voy a estar amparando a lo que es. Entonces, antes, pues igual era más difícil que te pillaran y si te pillaban te pasaba algo peor, podemos decir, pero es que ahora directamente es que ni lo dices, vives en una indefensión aprendida continua en la cual no puedes llegar a ser tú nunca y bueno, ha cambiado forma de proceder por los medios de comunicación, por el resto de gente y porque vivimos controlados y vigilados por todo el mundo. Yo tengo dos conclusiones que he apuntado aquí y una pregunta para vosotros, que creo que esa pregunta nos va a servir de cierre. A ver, mejora un poco el ambiente, que esto ha caído. Lo que comentabas al principio, ¿no? La palabra libertad no significa una ausencia total de normas. Al final, pues la responsabilidad o los marcos morales en los que convivimos como sociedad, es decir, no, y es que soy libre, ¿no? Y me apetece robarte. Total, es que soy libre, ¿no? Si no, no soy libre, me estás limitando. Hostia, eso es ser imbécil y no entender cómo funciona una sociedad, ¿no? Y luego, por otro lado, las leyes son esta prueba de que, lo que he comentado, ¿no? De que el ser humano tiene dos cosas. Una, los conflictos son inevitables y la cooperación nos hace mejorar. Entonces, bueno, pues creo que a veces un marco judicial nos puede ayudar quizás a que estos conflictos que son inevitables, pues intentar, bueno, pues limitarlos a la medida de lo posible. Y la pregunta que os lanzo, ¿habría que haber censurado a Adolf Hitler? Después de todo lo que hemos hablado, de los límites de las ideas, de que las ideas no delinquen, y hablo en su proceso, ¿vale?, ideológico de vender su ideología al pueblo de Alemania. Noé, Javi. ¿Por venderla o por llevarla a cabo? Por venderla. En el momento donde estaba vendiendo un poquito sus ideas, su ideología y su visión del mundo y lo que había que hacer y lo que pues, al final hizo además. ¿Qué pensáis después de lo que hemos dicho? Hay un punto en el que sí. No conozco el proceso lo suficiente, ni en qué momento se Claro. empezaron a radicalizar los Ahora discursos, con retrospectiva, no sé qué tal, pero claro, evidentemente estamos hablando de un tío responsable de uno de los mayores homicidios Claro. más, ¿sabes? En el punto en el que llegó a eso, claro. En el punto en el que llegó a claro, decir ahora, que eso se tenía que hacer. claro, ahora sabemos las consecuencias, pero añado No, y un mucho matiz. antes, porque mucho antes se instó a gente a enfrentarse entre sí, mucha gente, ¿sabes? Pero como tú has dicho, es que no sabemos en el punto en el que eso se llegó a decir. Al principio empezarían saltando ciertas ideas. Pues ahí pues tú puedes ensalzar. Bueno, esta pregunta tiene trampa, ¿no? Porque conocemos el final y obviamente pues queremos ahorrarnos unos cuantos millones de muertes en Europa. Sí, pero que seguro tuvo un periodo de meses en el cual no llegaba a ser censurable. Y cualquier persona escuchara a un hombre, un pintor que se ponía a decir cosas, pues decir, bueno, ya está. En el momento en el que dijo la primera palabra... Una persona como Adolf Hitler y nos vendiese pues, una ideología similar en el momento actual que vivimos, habría que cortarle, habrá que cortar por lo sano, como se suele decir, o si no ha llegado a pasar nada, ¿quiénes somos nosotros para lo que hemos hablado, ¿no? Para definir lo que es tolerante y lo que no es tolerante? Yo no tengo una respuesta clara, quiero decir, creo que aquí estamos en los grises, ¿no? En lo abstracto. Pero creo que es complicado, ¿no? Y yo creo que mi conclusión al menos es que este tipo de cuestiones, pues que no se pueden simplificar ni decir sí o no, y que creo que los expertos llevan dándole vueltas pues mucho tiempo, y me sigue sorprendiendo la gente que con 5 minutos de reflexión si llega, pues se posiciona por un hay que tolerar todo o no hay que tolerar nada, solo lo que a mí me apetezca, ¿no? Creo que es mucho pero más... por falta de pensamiento crítico. Es decir, siempre hubo un momento en el que habría un hombre enfadado que diría, esta gente nos están robando, los banqueros que no sé qué. Y tú dices, bueno, pues que en ese momento, hasta que no haya pasado lo siguiente, ¿no? Y luego un momento en el que dijo, vale, esta gente nos están robando, ahora hay que hacerles esto. Vale, caballero, en este momento sí, pero hay que hacerse muchas preguntas antes y hay que analizar muy bien el discurso. Que no lo vamos a hacer ahora. Pero... ¿Habríamos invitado al podcast a Adolf Hitler? Yo no podría de pintura. ¿Hablar de pintura?
y de su amor por los cervatillos. Bueno, yo creo que lo dejamos por aquí, ¿o qué? ¿No es, Javi? Sí, yo nada, creo que el resumen es que aquí se banca a Popper, como mínimo, a Popper, no al de Pictoline, por favor. Al final la gente se ha Y quedado con esa idea, ¿eh? yo lo que quiero, yo quiero daros las gracias porque me lo he pasado muy bien haciendo de abogado del diablo. Como casi siempre. Pues nos vemos la próxima semana. Chicos, Abrazote un abrazo fuerte. muy grande. Si te gusta el contenido como este, ya sabes dónde está el botón de suscribir. Eso es. Sí. Nos Chao. Chao, vemos. chao. Adiós.